bien se leyó en el Evangelio, estamos en el momento en que Jesús está desarrollando su ministerio y siempre necesito volver un poquito atrás porque lo que vamos a ver hoy tiene que ver con las cosas que hemos leído más atrás. En ese sentido, vamos a ver que hace poco tiempo Jesús mandó a sus discípulos que crucen al otro lado del lago en una barca. ¿Ustedes recuerdan eso? Y entonces suben a la barca y salen. Y Jesús se fue a un lugar a orar solo, a despedir a la gente y a orar. Y en ese contexto, los discípulos salieron, pero en esa zona de Gadara se pueden armar vientos muy fuertes, es una zona baja y por lo tanto es muy fácil que en un rato de calma chicha, por así decir, se arme una gran tormenta, y bueno, eso es común en esa zona. Y se armó una gran tormenta. Y parece que como a las 5 de la mañana, tipo 3 de la mañana, el viento se les vino en contra. Y de repente viene alguien caminando sobre el agua. Entonces cuando vieron ese hecho, les agarró pánico. A los discípulos les agarró pánico. Y dijeron entre ellos, este es un fantasma. Eso está registrado en el texto. Pedro, que siempre era el hombre que se destacaba por las definiciones rápidas, se dio cuenta que esa voz que sonaba, tengan calma, soy yo, y Pedro se le ocurrió la misma idea. Señor, si sos vos, di que camine sobre el agua y yo voy a estar con vos. Vení, Pedro. Y Pedro se puso a caminar en el agua. No me pregunten cómo es ese tema porque yo no lo puedo explicar. Pero yo me puedo entender que si el mar estaba picado, el agua subía y bajaba, y Pedro subía y bajaba. Y todo iba muy bien mientras Pedro tenía puestos los ojos en el que le había dicho, vení para acá. Pero Pedro le agarró el pánico de estar caminando sobre el agua y se empezó a hundir. Entonces cuando Pedro comienza a hundirse, el Señor se acerca y con su mano lo saca del agua y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué problema tuviste que dudar? Y Pedro era así. Pedro decía antes de pensar y pensaba después de decir. Es algo que nos puede ocurrir en la vida misma a nosotros. Y es así que se estaba comenzando a formar parte del cuerpo del cuerpo de Jesucristo. Estos 12 discípulos que iban acompañando a Jesús formaban ese paquete original con la cual Jesús luego va a formar su misma iglesia. Y en el texto de hoy es interesante ver que ellos están en la zona de Fenicia, no tan lejos de allí, en Cesarea, y Jesús les preguntan, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y entonces ahí empieza un diálogo, y algunos dicen que sos tal, en otros dicen que sos el otro. Hay varios profetas interesantes allí para ver, y Jesús va en líneas concéntricas y le dicen, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es decir, le hicieron la pregunta directamente a él. Y al hacerle esta pregunta, Pedro nuevamente, en primer lugar, toma la delantera y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con esa declaración, Jesús dice algo. Bienaventurado eres, Simón, o sea, Pedro, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De esta forma, Jesús se da a conocer más claramente sobre quién era Él, sobre qué es lo que venía a hacer. Y en ese contexto podemos ver que los demás discípulos probablemente hayan estado escuchando, pero no entendían bien de qué se trataba todo esto, porque el caminar con Jesús le generaba siempre muchas preguntas. Y a las preguntas que ellos se hacían, Jesús no siempre les respondía. Por ejemplo, ya hace 1 o 2 semanas atrás habrán visto el caso, digamos, en que Jesús estaba, antes del relato que comencé hoy, que se encontró con un montón de gente, que eran aproximadamente no eran 5.000 personas, porque dicen que era sin contar las mujeres ni los niños. Quiere decir que los 5.000 bien pudieron haber sido 20.000 tranquilamente. Es decir, ahí se menciona solamente a los hombres que estaban allí. Los demás no existieron en el cálculo original. Y en ese momento, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, manda a esta gente que se vaya a comprar algo porque nosotros no tenemos para darles. Y Jesús les dice: no, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Y tenemos 7 peces y 5 panes, una cosa así, una cosa irrisoriamente pequeña. Sin embargo, el Señor, a partir de lo irrisoriamente pequeño, hace una multiplicación de peces y panes, de manera que toda esa multitud de 20.000, para ponerle un número, calculamos que cada matrimonio podría tener 2 chicos por lo menos, un número más, un número menos, bueno, calculamos esas 20.000 personas, todos comen, y Jesús manda a sus discípulos que junten lo que sobró. Juntan 12 cestas, y la gente quedó absolutamente satisfecha con esa comida. Eran gente que necesitaban y que Jesús no se los podía sacar de encima para que vayan a comprar algo a otro lugar por la hora que era. Los discípulos querían quedarse solo con el Señor y Jesús le da la orden: no se queden allí, vayan y denle ustedes de comer. Y ahí aparece lo poco que tenían. Lo poco que tenían ellos fue mucho en las manos de las cuales hablamos hoy. Fueron mucho en las manos de Jesús. Esas manos de las cuales hicimos mención antes de llegar a este lugar son las que empezaron a multiplicar y a darle pan a esa gente que necesitaba. Entonces, al darle el pan, Jesús también estaba probando la fe de esos discípulos, porque Él dijo en ese mismo texto: ustedes harán cosas más grandes de las que yo hago. Es decir, que en alguna medida lo que Jesús venía haciendo con sus milagros es algo que nosotros tenemos que continuar haciendo con nuestras propias manos. Ahora nos cae la responsabilidad a nosotros. Estaba el Cristo en ese lugar de Francia, todo roto, después del bombardeo. No había manos para ponerle, para restaurarlo, ¿no? Y él decía el cartelito abajo: ustedes son las manos de Jesús. Si somos las manos de Jesús, entonces sí cae en nuestra posibilidad el hecho de poder multiplicar. No digo en forma milagrosa, porque eso es una cuestión que yo no voy a discutirle al Señor. El Señor es el Señor y yo no tengo que discutir con Él los métodos que utiliza. Él los hace porque Él quiere hacerlo de una determinada manera. Pero a nosotros nos está diciendo también lo siguiente: hay gente hambrienta, tanto de hambre físico como de hambre espiritual. Es decir, hay gente que necesita nuestra palabra, necesita nuestras manos. Y entonces la maravilla de esto es que nosotros somos llamados a ser las manos de Jesús, a ser la mente de Jesús. Ustedes tienen, dice el apóstol, tienen la mente de Cristo.
tienen la mente de Cristo, tienen las manos de Él, tienen los pies de Él. Por lo tanto, ahora esa responsabilidad cae sobre nuestros hombros. Ya es nuestra tarea, que hemos de realizar, bien o mal, mejor o peor, tomados de la mano del Señor y tomándonos de la mano el uno o la una con el otro. Es decir, pudiendo hacer una unidad que honre el nombre del Señor. Y entonces pienso que en esta localidad enclavada en el sur de la provincia de Santa Fe, tenemos una comunidad de la cual conozco algo y algunas cosas me voy enterando, que tiene ganas y deseos de hacer crecer las cosas. Y por lo tanto, las manos de Jesús ahora ya están puestas en su lugar. Ustedes son las manos de Jesús. Todos tenemos las manos de Jesús. Son las manos mismas con las cuales nacimos, digamos, no hay ninguna magia sobre esto. Pero estas manos, esta mente, tiene que pensar como Jesús pensó, tiene que sentir como Jesús sintió, tiene que poder hacer las cosas que Jesús hizo. Y yo quisiera, ya para terminar, que vayamos pensando en qué cosas más pueden ser útiles nuestras manos. Así como fueron útiles las manos de Jesús, que sacó del agua en el domingo pasado a Pedro, lo sacó del agua. Vení, Pedro, ¿por qué dudaste? Bueno, eso es lo que nosotros se nos encomienda que podemos hacer cuando amamos al otro, cuando lo amamos y lo amamos de profundidad y de corazón. Así que la invitación de hoy es a que nosotros podamos continuar haciendo lo que el Señor quiere que hagamos y que lo hagamos con las manos, con las mentes, con las piernas, con todo lo que pudimos nosotros aprender de nuestro Señor, porque cosas mayores que estas haremos. El tema es si confiamos en eso como una promesa cierta o si forma parte de algún conocimiento que alguna vez hayamos tenido. Quiera el Señor que forme parte del corazón y del deseo de cada uno de poder ponerse en el lugar de tener las manos de Jesús, que son manos que bendicen, que son manos que no dividen, que son manos que juntan, que son manos que aman. El mundo les conocerá por el amor que tienen entre ustedes. Eso es clave, porque si no entendemos esto, podemos estar errándole al vizcachazo. Quiera el Señor que en esta noche podamos percibir que esas manos de Jesús son nuestras manos, si es que las queremos usar para Él. Les invito a que terminemos con una oración. Señor, queremos en esta noche darte las gracias por esta revelación que Pedro hizo de ti, revelando que tú eras el Mesías, el Rey, el que iba a cumplir acabadamente todas las cosas. Nosotros sabemos eso, Señor, y queremos ahora entender que al ser tus manos y tus pies, debemos seguir los pasos de aquel que ya caminó delante nuestro. Ayúdanos en humildad a seguirte cada día, para que de esta forma se hayan de añadir día por día a los que han de creer. Lo pedimos dándote las muchas gracias en el nombre de Jesús, por quien oramos y decimos amén.